Buenas tardes a todos y a todas. En relación al módulo 1, los derechos humanos en la teoría jurídica contemporánea, es la conferencia que nos ocupa hoy. Les recordamos la dinámica. La ponencia durará 90 minutos y 30 restantes para las preguntas y las respuestas. Agradecemos que las preguntas sean concretas y en la formulación de las mismas espere usted el micrófono. Se harán 3 rondas de 3 preguntas cada una para dar oportunidad a las respuestas. Acerca del ponente, Mario Cruz Martínez actualmente es coordinador de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es profesor investigador por la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con formación jurídica y filosófica. Es maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Roma. Es maestro en Filosofía y en Filosofía Política por la Universidad de la Sorbona. Cuenta con la especialización en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación: Derecho comparado, Filosofía del Derecho, Argumentación jurídica, Derechos humanos, Derecho público, con especial atención al derecho indígena y derecho municipal. Dentro de sus publicaciones se encuentran artículos en revistas jurídicas especializadas y traducciones del italiano al español. Reconocimientos, entre otros: en diciembre de 2011 obtuvo el primer lugar en el concurso de ensayos en Derechos Humanos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con el ensayo La otra voz, los derechos indígenas en la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Sin más preámbulo, damos la oportunidad al ponente. Bueno, muchas gracias, Francisco, muchas gracias por tu amable presentación. Inicio mi charla pues dando un saludo a todos ustedes. Yo sé que a esta hora siempre es complicado, ¿no? Después de la comida siempre el proceso fisiológico nos puede llevar a 2 cosas, o a dormir o a despertarnos. Espero que sea el segundo, ya veremos. Quiero dar un agradecimiento muy particular a las instituciones que hacen posible este foro, ¿no? Este foro de diálogo, este seminario. En primera instancia, pues al Instituto de la Judicatura Federal, por esta iniciativa justamente de difundir esta cultura de los derechos humanos. Y en reiteradas ocasiones, ustedes lo advertirán, hago mucha referencia a este tema de la cultura de los derechos humanos, de la difusión de los derechos humanos, porque justamente en este momento tengo una responsabilidad que se refiere a esta cuestión de la formación de recursos humanos y la difusión de los derechos humanos. Y por otra parte, quiero agradecer particularmente a la Universidad Iberoamericana. Ya escucharon, es la casa donde actualmente laboro, donde actualmente me encargo de investigar, así como de impartir cursos, porque efectivamente la Universidad Iberoamericana tiene dentro de su ideario, tiene esta línea de desarrollo, de difusión, de enseñanza de los derechos humanos. Entonces, primero que nada, un agradecimiento a estas instituciones. Por otra parte, déjenme contextualizar mi charla, porque cuando me informaron que se me invitaba a este seminario, vaya, la tarea resultaba para mí gigantesca, sobre todo por el tiempo. Entonces, yo lo que voy a hacer, ustedes lo verán gradualmente cuando vaya yo desarrollando esta charla, voy a hacer una referencia general a algunos debates en el ámbito de la filosofía, en la teoría del derecho vinculado a los derechos fundamentales, y más al final trataré de trabajar a un autor que considero un amigo, ¿no? A un autor que hoy día es necesario en esta discusión, que es justamente a mi querido Luigi Ferrajoli, ¿no? El profesor Ferrajoli, con toda esta visión de los derechos humanos, con toda esta visión, yo diría, además de jurídica, esta visión política de los derechos humanos. Entonces, voy a comenzar con una frase que a mí me parece siempre muy emblemática
de la situación en la que se encuentra hoy día el Estado de los Derechos. Es un autor portugués, quizá para algunos conocido, para algunos no, que se llama Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa, o como algunos le llaman, el compañero Boa, mucho más simple la denominación. Boaventura de Sousa tiene una visión muy interesante sobre el tema de los derechos, sobre todo desde esta versión crítica que nos ocupa el día de hoy. Porque efectivamente el día de hoy, todos nosotros, viviendo en una democracia como la mexicana, estamos buscando encontrar respuestas a esos grandes problemas que encontramos en el paradigma político, en el paradigma social y evidentemente en el ámbito de la teoría del derecho. Vivimos una época de preguntas fuertes y respuestas difíciles. Es un cuestionamiento con el que él abre una obra que yo les recomiendo cuando tengan tiempo y tengan dinero, que se llama Sociología Jurídica Crítica. Es una obra de alta envergadura donde Boaventura de Sousa Santos hace una revisión crítica del concepto de derecho en las democracias contemporáneas. Lo que hace Boaventura es hacer una disección, menuza de manera muy interesante el fenómeno de los derechos en los grandes problemas que nos competen en este siglo, en el siglo XXI. Corrupción, interculturalidad, derechos humanos, derechos de las minorías, problemas de géneros, problemas de la diversidad social, etcétera, etcétera. Es una obra muy importante porque desde mi perspectiva, con este cuestionamiento, vivimos una época de preguntas fuertes y respuestas débiles, encontramos que hay grandes problemas y grandes debates que no han sido solucionados, obviamente por los actores políticos, pero tampoco por los actores vinculados a la ciencia del derecho. ¿Cuál es esa gran pregunta fuerte? Que siendo todos una humanidad, haciendo una abstracción muy aristotélica, haciendo una abstracción de la humanidad, encontraríamos que hay diferentes formas de nominar, de nombrar a los derechos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que somos una sola humanidad y efectivamente haya diferentes concepciones de los derechos? ¿Por qué? Si ustedes lo escucharon en la presentación que hacía mi colega Francisco, me dedico entre otras cosas al derecho comparado. Si ustedes analizaran diferentes modelos o paradigmas jurídicos, encontrarían, digamos, situaciones, algunas muy interesantes, algunas muy desgarradoras. Modelos jurídicos en donde los derechos humanos no existen o la concepción es totalmente diferenciada. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta perspectiva? Que la respuesta débil que normalmente ha pretendido dar en general la modernidad jurídica es la de los derechos humanos. Entonces los derechos humanos se articulan como eso, como una forma de buscar canales de justicia social, como una manera de entender que el fenómeno político, el fenómeno jurídico forman parte de ese continente abstruso que es el hombre, la comunidad política. Retomo este tema de las grandes preguntas y de las respuestas débiles, porque efectivamente hoy día yo creo que cuando hablamos de derechos humanos, y aquí voy a ser muy persistente en mi visión, vamos a tener que hacer alusión a una o a algunas discusiones políticas y filosóficas de los derechos humanos. Voy a trabajar de alguna manera con ustedes un tema que a mí me interesa de particular manera, que es el tema justamente del contractualismo, grosso modo, porque digo, no tenemos el tiempo, para que justamente entendamos cómo esta gran visión de los derechos humanos tiene un asidero muy interesante en esta visión contractualista, ¿no? En sus diferentes manifestaciones europeas. Posteriormente, retomando el tema, trabajaremos un tanto a Luigi Ferrajoli, quizá para ustedes conocido, para algunos no, y finalmente haré una serie de consideraciones finales. Miren, yo no sé si ustedes, déjenme, me voy a levantar porque creo que es más sencillo así. Miren, hace un par de años, la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas publicó un documento muy interesante que les recomiendo, se llama Nuestra Democracia. En ese documento se hizo un diagnóstico de todas las democracias de América Latina. Es un estudio que está editado por el Fondo de Cultura Económica, así que si tienen credencial de la UNAM, hasta descuento tienen. En este texto se hace un diagnóstico muy particular de todos los modelos y paradigmas de América Latina
y justamente surgen diferentes puntos que merece la pena recordar. Uno de los grandes temas que encontramos como deficitarios en el ámbito de las democracias latinoamericanas es el tema, obviamente, de los derechos. Es obvio, América Latina tiene un déficit en materia de derechos, pero no tan solo en el ámbito de la legalidad, porque para los abogados muchas veces el ámbito de los derechos, si están regulados, pues finalmente se tendrían que vertebrar y se tendrían que desparramar en el sistema o paradigma político. No, el informe de Naciones Unidas y de la OEA va más allá. Dice este informe, el gran déficit que tienen las democracias latinoamericanas es el tema de la cultura de los derechos. ¿Qué quiere decir el tema de la cultura de los derechos? Fíjense, que hay una gran cantidad de injusticias, hay un gran número de desigualdades en todo el sistema latinoamericano, porque la mayoría de nuestros ciudadanos no conocen sus derechos. Vean qué importante es esto. ¿Por qué les hago esta alusión? Y aquí voy a citar a un profesor mío de la Sorbona, al profesor Carbonnier, que justamente hablaba de la gramática de los derechos. La democracia es una sintaxis, es una gramática, y si ese modelo democrático no está basado en una gramática de derechos, ¿saben lo que hay? Pues hay eso, hay desigualdad, hay polarización social, hay falta de procesos de acompañamiento social de los actores políticos, hay corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les quiero decir? Que de este informe de las Naciones Unidas y de OEA, encontramos que un gran problema de las democracias latinoamericanas es que los ciudadanos no conocemos nuestros derechos, no los conocemos. Aún los abogados, aún los actores públicos, no sabemos nominar, no sabemos nombrar nuestros derechos. Y dice el profesor Carbonnier, una persona que no sabe nombrar sus derechos es una persona que está sometida a la sinrazón y a la barbarie política. ¿Por qué les digo esto? Porque el día de hoy ustedes quizá dirían, bueno, va a venir una persona a hablar sobre teorías de los derechos humanos, ¿no es cierto? Sí, yo vengo a hablarles sobre todo de estas teorías de los derechos humanos, de algunas teorías de los derechos humanos, pero yo lo que quiero subrayar es la importancia que tienen estas teorías, estas formas de entender desde el ámbito teórico los derechos humanos. ¿Saben para qué? Para encontrar soluciones. Las soluciones son necesarias en nuestras democracias. Si no nos articulamos como creadores de soluciones, seguiremos condenados a eso que señalaba Boaventura de Sousa. Estaremos siempre fraseando grandes cuestionamientos, pero siempre nuestras respuestas serán flacas, escuálidas, serán débiles. Aquí quiero mencionar es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con formación jurídica y filosófica. Es maestro en la conferencia que nos ocupa hoy. Les recordamos la dinámica. La ponencia durará 90 minutos y 30 restantes para las preguntas y las respuestas. Agradecemos que las preguntas sean concretas y en la formulación de las mismas espere usted el micrófono. Se harán 3 rondas de 3 preguntas cada una para dar oportunidad a las respuestas. Buenas tardes a todos y a todas. En relación al módulo 1, los derechos humanos en la teoría jurídica contemporánea, acerca del ponente, Mario Cruz Martínez actualmente es coordinador de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es profesor investigador por la misma universidad.